En el mundo existen elementos que pasan desapercibidos, pero que encierran significados mucho más profundos de lo que imaginamos. Entre ellos, hay una especia de forma inconfundible que ha sido utilizada durante siglos en la medicina, la cocina y los rituales espirituales. Su aroma es penetrante, su sabor es inigualable y su simbolismo ha trascendido culturas y generaciones. Pero, más allá de su uso cotidiano, ¿qué misterios esconde el anís estrellado? ¿Podría estar relacionado con antiguas tradiciones bíblicas? Hoy nos adentramos en una exploración fascinante para descubrir si esta especia pudo haber tenido un papel dentro de los textos sagrados y qué mensaje espiritual podría ofrecernos. Desde tiempos remotos, las plantas y especias han desempeñado un papel crucial en la historia de la humanidad. No solo han sido utilizadas para curar enfermedades y enriquecer los sabores de los alimentos, sino que muchas de ellas han sido vistas como puentes entre el mundo terrenal y lo divino. La Biblia menciona diversas hierbas y fragancias empleadas en rituales de purificación, unción y consagración. Entre ellas, el incienso, la mirra, el hisopo y la canela aparecen repetidamente, siempre asociados con lo sagrado. Pero, ¿es posible que el anís estrellado también haya formado parte de estos rituales? ¿Acaso su uso era tan común que su mención quedó implícita dentro de las muchas referencias a plantas aromáticas en las Escrituras? El anís estrellado tiene una historia rica y compleja que lo conecta con civilizaciones antiguas en Asia, Medio Oriente y el Mediterráneo. Su forma de estrella ha llevado a muchas culturas a verlo como un símbolo de guía, de protección y de conexión con los cielos. En algunas tradiciones se ha utilizado para alejar malas energías, purificar el ambiente y atraer bendiciones. Su aceite ha sido valorado por sus propiedades calmantes y su capacidad de aliviar dolencias físicas y emocionales. Si observamos la Biblia, encontraremos que la idea de la sanación y la purificación está presente en numerosos pasajes, y el uso de especias para estos fines era una práctica común en la antigüedad. A lo largo de la historia, los pueblos bíblicos utilizaron aceites, esencias y preparados naturales para la unción de reyes, profetas y sacerdotes. También los empleaban en rituales de santificación y en la preparación de espacios sagrados. En algunos casos, las descripciones de estos elementos son precisas, pero en otros, solo se hace referencia a mezclas de hierbas aromáticas, dejando abierta la posibilidad de que el anís estrellado estuviera entre ellas. Su aroma intenso y sus propiedades purificadoras lo habrían convertido en una excelente opción para estos propósitos. Pero la gran pregunta es si alguna vez fue mencionado de manera explícita o si su presencia quedó oculta bajo otros nombres en los textos antiguos. Lo interesante de esta especia es que su simbolismo se alinea con muchas de las enseñanzas bíblicas. Su forma estrellada recuerda la importancia de las estrellas en la Biblia, desde la estrella de Belén hasta las múltiples referencias a los astros como señales de guía y promesas divinas. Su capacidad para atraer calma y bienestar coincide con el mensaje de paz que encontramos en muchas escrituras. Su uso para la protección espiritual lo acerca a la idea de refugio y resguardo en Dios. Son demasiadas coincidencias como para ignorarlas, y explorarlas nos permitirá comprender mejor la posible conexión entre el anís estrellado y la fe. Este viaje nos llevará a descubrir cómo se ha utilizado esta especia a lo largo del tiempo, qué relación pudo haber tenido con los pueblos bíblicos y qué significado espiritual ha adquirido a lo largo de los siglos. Su historia es un testimonio de cómo elementos de la naturaleza pueden trascender su función práctica y convertirse en símbolos de algo mucho más grande. Te invitamos a quedarte con nosotros hasta el final de este video, porque lo que vas a descubrir podría cambiar por completo tu perspectiva sobre el anís estrellado.
Puede que esta pequeña especia oculte verdades que jamás imaginaste, y cuando terminemos este recorrido, nunca volverás a verla de la misma manera. A lo largo de la historia, las especias han desempeñado un papel crucial en la vida de distintas civilizaciones, no solo por sus cualidades culinarias, sino también por sus propiedades medicinales y espirituales. Entre ellas, el anís estrellado destaca como una de las más enigmáticas y valiosas. Su forma inconfundible, con puntas que se expanden en perfecta simetría, lo ha convertido en un símbolo de equilibrio, protección y conexión con lo divino. Desde las antiguas culturas asiáticas hasta los grandes imperios del Mediterráneo, este pequeño pero poderoso fruto ha viajado a través de continentes y generaciones, integrándose en prácticas religiosas, sanadoras y comerciales. Los primeros registros del anís estrellado se remontan a la antigua China, donde se consideraba una planta con propiedades casi mágicas. Era un elemento fundamental en la medicina tradicional, utilizado para tratar problemas digestivos, enfermedades respiratorias y dolores musculares. Los antiguos herbolarios chinos creían que su energía cálida ayudaba a restaurar el equilibrio en el cuerpo y promovía la vitalidad. Además de sus beneficios físicos, el anís estrellado tenía un papel significativo en las prácticas espirituales. Su forma de estrella lo convertía en un símbolo de iluminación y guía, por lo que era utilizado en rituales de protección y en la creación de amuletos que se colocaban en los hogares o se llevaban como talismanes para alejar la mala suerte y las energías negativas. También era frecuente encontrarlo en ceremonias dedicadas a los ancestros, donde su aroma servía como una ofrenda para atraer bendiciones y establecer una conexión con el mundo espiritual. El anís estrellado llegó a la India a través de las rutas comerciales y fue rápidamente adoptado en la medicina ayurvédica, que lo valoró por sus propiedades curativas y su capacidad para equilibrar los doshas del cuerpo. Se utilizaba para aliviar el malestar estomacal, mejorar la circulación y fortalecer el sistema inmunológico. Pero su importancia no se limitaba a la salud física. En la tradición espiritual india, se incorporaba en rituales de purificación y en la preparación de aceites sagrados que se empleaban en la meditación. Su fragancia intensa se creía capaz de despejar la mente y ayudar a alcanzar estados de conciencia elevados. También era una especia presente en las ofrendas a los dioses, simbolizando la protección y la armonía. A medida que las caravanas comerciales extendieron su influencia por el mundo antiguo, el anís estrellado llegó al Medio Oriente y al Mediterráneo, donde se convirtió en una mercancía altamente valorada. Se vendía en los mercados de Persia y Mesopotamia, junto con especias como la canela y el incienso. En estos territorios, el anís estrellado se utilizaba tanto en la cocina como en la medicina, pero también adquirió un significado espiritual. Se cree que en los templos mesopotámicos se empleaba en la elaboración de perfumes y esencias quemadas en honor a los dioses, una práctica similar a la que se realizaba con el incienso. Sus propiedades purificadoras y su aroma persistente lo convirtieron en un componente ideal para rituales de limpieza y consagración. En el antiguo Egipto, el uso de hierbas aromáticas era fundamental en la vida cotidiana, la medicina y las ceremonias religiosas. Los egipcios eran expertos en la preparación de aceites y ungüentos perfumados que se utilizaban en la momificación y en los rituales funerarios para preservar el cuerpo y facilitar el tránsito del alma al más allá. Aunque no existen registros explícitos del uso del anís estrellado en el antiguo Egipto, su similitud con otras especias empleadas en estos procesos sugiere que pudo haber sido conocido y utilizado en estos contextos. Los sacerdotes egipcios, que tenían un profundo conocimiento de las propiedades de las plantas, elaboraban mezclas de hierbas y resinas para la purificación de los templos y la creación de ambientes propicios para la comunicación con los dioses. Los romanos, fascinados por las especias exóticas que llegaban a su imperio,
adoptaron el anís estrellado tanto en la cocina como en la medicina. Se utilizaba para aliviar problemas digestivos, especialmente después de los banquetes abundantes característicos de la cultura romana. Pero su valor trascendía lo meramente medicinal. En el ámbito religioso, los romanos consideraban que su forma de estrella representaba orden y equilibrio, lo que la hacía ideal para ofrendas a sus deidades. Se quemaba junto con otras hierbas en los templos para perfumar el ambiente y crear un espacio de serenidad durante los rituales. También se incorporaba en prácticas adivinatorias, ya que se creía que su forma podía revelar mensajes ocultos sobre el destino de una persona. El pueblo judío, que tuvo contacto con las culturas circundantes a través del comercio y el exilio, también incorporó diversas especias en sus prácticas rituales. Aunque los textos bíblicos no mencionan específicamente el anís estrellado, es posible que estuviera presente en las mezclas de hierbas utilizadas en los templos y en los hogares. Las Escrituras hacen referencia a diversas especias aromáticas empleadas en la unción de sacerdotes y en la purificación del tabernáculo, lo que sugiere que plantas con propiedades fragantes y purificadoras, como el anís estrellado, pudieron haber sido parte de estas preparaciones. Con la expansión del cristianismo, muchas de las tradiciones que involucraban el uso de hierbas sagradas continuaron en monasterios y comunidades religiosas. Durante la Edad Media, los monjes europeos estudiaron los beneficios del anís estrellado y lo integraron en sus remedios naturales. Se usaba para preparar infusiones y tónicos destinados a fortalecer el cuerpo y calmar el espíritu. En algunas órdenes monásticas, el anís estrellado se incluía en inciensos quemados durante las oraciones, con la creencia de que su fragancia elevaba las súplicas a Dios y ayudaba a crear un ambiente de paz y reflexión. El anís estrellado ha viajado a lo largo de la historia, dejando su huella en la medicina, la espiritualidad y la vida cotidiana de muchas civilizaciones. Su forma, su aroma y sus propiedades lo convirtieron en un elemento especial, capaz de conectar a las personas con lo divino y de ofrecer protección y sanación. Aunque no se menciona explícitamente en los textos bíblicos, su uso en culturas cercanas al mundo hebreo y cristiano sugiere que pudo haber sido conocido y apreciado por los pueblos bíblicos. Las especias siempre han tenido un papel crucial en las prácticas religiosas y medicinales de la antigüedad, y el anís estrellado no parece ser una excepción. La historia de esta especia nos muestra cómo un simple fruto puede trascender el tiempo y el espacio, adoptando diferentes significados según la cultura que lo utilice, desde su papel como remedio medicinal hasta su presencia en rituales de purificación y protección. El anís estrellado continúa siendo un símbolo de equilibrio, bienestar y conexión espiritual. Su legado sigue vivo, recordándonos que la naturaleza ofrece herramientas poderosas para el cuerpo y el alma, y que a veces, en lo más pequeño, se esconden los mayores misterios. Las civilizaciones antiguas estaban profundamente conectadas con el uso de hierbas y especias, no solo en la gastronomía y la medicina, sino también en los rituales religiosos y espirituales. La Biblia menciona con frecuencia diversas plantas aromáticas utilizadas en el templo, en ofrendas y en ceremonias de purificación. Entre las más conocidas se encuentran el incienso, la mirra, la canela y el hisopo, todas con significados espirituales que trascendían su uso cotidiano. Sin embargo, el mundo bíblico estaba rodeado de influencias culturales que compartían prácticas similares en el uso de especias. A pesar de que el anís estrellado no es mencionado de manera explícita en las Escrituras, su presencia en civilizaciones cercanas y su importancia en rituales de purificación y sanación abren la posibilidad de que esta especia haya estado presente en la vida de los pueblos bíblicos. Los antiguos textos hebreos y griegos presentan un desafío en la identificación precisa de las plantas y especias utilizadas en la antigüedad. En muchas ocasiones,
Las Escrituras se refieren a estos elementos bajo términos generales como aromas, bálsamos o fragancias, sin especificar con claridad a qué planta en particular se refieren. Esto ha llevado a que los estudiosos debatan sobre qué hierbas y especias realmente formaban parte de los rituales israelitas. Dado que el comercio entre Oriente y el Mediterráneo era muy activo desde tiempos antiguos, especias exóticas llegaban a las tierras bíblicas a través de las rutas comerciales. Es posible que el anís estrellado, originario de Asia, haya sido conocido en la región y empleado en prácticas de purificación o en mezclas de incienso. Las rutas comerciales desempeñaban un papel fundamental en la difusión de productos aromáticos y medicinales. La ruta de la seda conectaba a China con Persia, Mesopotamia y el Mediterráneo, permitiendo que especias como la canela, el jengibre y el anís estrellado viajaran grandes distancias y llegaran a culturas que, de otro modo, no habrían tenido acceso a ellas. En los mercados de Egipto, Babilonia y Judea se podían encontrar aceites perfumados, resinas fragantes y especias que se usaban tanto en templos como en la vida cotidiana. Los textos bíblicos mencionan la presencia de especias en los tributos ofrecidos por los sabios de Oriente a Jesús, como la mirra y el incienso, lo que sugiere que otras especias asiáticas también eran conocidas en el mundo bíblico. El uso de incienso en los rituales israelitas era una práctica central en la adoración a Dios. El libro del Éxodo detalla la receta del incienso sagrado, que debía ser quemado en el tabernáculo, compuesto por especias aromáticas y resinas. La función del incienso no era solo perfumar el ambiente, sino también representar las oraciones del pueblo ascendiendo hacia Dios. Si bien la Biblia menciona algunos ingredientes específicos, es probable que otras especias también fueran añadidas según la disponibilidad y las influencias culturales. El anís estrellado, con su aroma intenso y su capacidad para purificar el aire, habría sido una opción ideal para ser incluido en las mezclas de incienso utilizadas en los rituales sagrados. Los aceites de unción también desempeñaban un papel esencial en la vida religiosa del pueblo de Israel. Según las Escrituras, los sacerdotes, profetas y reyes eran ungidos con aceites especiales que contenían diversas especias. Estas mezclas tenían el propósito de consagrar a una persona para una tarea sagrada y simbolizaban la presencia y el favor divino. Aunque los ingredientes principales de estos aceites incluían la mirra, la canela y el cálamo aromático, otras especias con propiedades purificadoras y curativas también pudieron haber sido incorporadas. Dado que el anís estrellado se utilizaba en la medicina tradicional de muchas civilizaciones cercanas, no sería sorprendente que hubiera sido incluido en preparaciones de aceites sagrados. La purificación era un aspecto fundamental en la vida espiritual de los israelitas. Diversos rituales requerían el uso de hierbas y especias para limpiar el cuerpo, los objetos sagrados y los espacios de adoración. En el libro de Números se menciona el uso del hisopo en ceremonias de purificación, especialmente en casos de impureza ritual. Además, se quemaban hierbas y resinas como parte de los rituales de expiación. El anís estrellado, conocido por sus propiedades antimicrobianas y su capacidad para proteger contra enfermedades, habría sido una excelente opción en estos procesos. Su uso en otras culturas como purificador refuerza la posibilidad de que los israelitas también lo hayan empleado en prácticas similares. En la literatura poética de la Biblia, los aromas y especias son símbolos recurrentes que representan la belleza, la devoción y la presencia divina. En el Cantar de los Cantares se describe un jardín perfumado con mirra, aloe, canela y otras fragancias exóticas. Este tipo de descripciones indican que las especias no solo eran utilizadas en contextos religiosos, sino también como símbolos de amor y bendición.
La dulzura y el aroma persistente del anís estrellado encajan perfectamente con la imagen de un jardín fragante y con la idea de que ciertas plantas podían evocar la presencia de Dios o simbolizar la pureza espiritual. El papel de las especias en los rituales funerarios también es relevante para considerar la posible presencia del anís estrellado en tiempos bíblicos. En muchas culturas antiguas, incluidas las del Medio Oriente, se utilizaban especias para embalsamar los cuerpos y perfumar las tumbas. Aunque los israelitas no practicaban la momificación al estilo egipcio, sí empleaban hierbas y aceites aromáticos para honrar a sus muertos. El Evangelio de Juan menciona que Nicodemo llevó una mezcla de mirra y áloe para preparar el cuerpo de Jesús antes de su sepultura, lo que sugiere que las especias eran esenciales en los rituales funerarios judíos. Dado que el anís estrellado tenía propiedades conservantes y su aroma era persistente, pudo haber sido parte de estas preparaciones. La forma del anís estrellado también ofrece un vínculo simbólico con las creencias bíblicas. En las Escrituras, las estrellas son un símbolo poderoso de guía y revelación divina. La estrella de Belén condujo a los sabios hasta Jesús, y en varios pasajes bíblicos, los astros son mencionados como señales de la voluntad de Dios. El hecho de que el anís tenga una forma natural de estrella pudo haber contribuido a su asociación con la protección y la iluminación espiritual en diferentes culturas. En este sentido, su forma podría haber sido interpretada como un reflejo de la armonía y el orden divino. Aunque el anís estrellado no es mencionado de manera explícita en la Biblia, su historia y sus usos en civilizaciones cercanas sugieren que pudo haber formado parte del mundo bíblico bajo otro nombre o haber sido utilizado sin quedar registrado en los textos sagrados. Su presencia en rituales de purificación, su relación con el incienso y los aceites sagrados, su importancia en la medicina y su simbolismo, lo convierten en una especia que encaja dentro del contexto espiritual de la antigüedad. Las especias siempre han sido más que simples ingredientes. Han servido como herramientas de conexión con lo divino y como símbolos de transformación espiritual. Al explorar el papel del anís estrellado en los tiempos bíblicos, se abre una puerta a comprender mejor la riqueza de las prácticas religiosas de la antigüedad y la profunda relación entre la naturaleza y la fe. A lo largo de la historia, las especias y hierbas han sido valoradas no solo por sus propiedades culinarias y medicinales, sino también por los significados espirituales que han adquirido en diversas culturas. El anís estrellado, con su inconfundible forma de estrella y su aroma intenso, ha sido visto como un símbolo de protección, purificación y conexión con lo divino. Su estructura simétrica y la forma en que irradia sus puntas han inspirado múltiples interpretaciones a lo largo del tiempo, vinculándolo con la armonía cósmica, la guía espiritual y la relación entre lo terrenal y lo sagrado. Su uso en la medicina tradicional y en rituales religiosos refuerza la idea de que el anís estrellado no es solo un simple ingrediente, sino un elemento cargado de significado que ha trascendido generaciones. Uno de los aspectos más llamativos del anís estrellado es su forma natural, lo que ha llevado a su asociación con temas celestiales. A lo largo de la historia, las estrellas han sido vistas como símbolos de sabiduría divina, guía e iluminación espiritual. En la narrativa bíblica, la estrella de Belén es una de las referencias más conocidas, representando la manifestación de un mensaje sagrado y guiando a los sabios hasta el nacimiento de Jesús. Las estrellas aparecen en las Escrituras como señales del poder y la presencia de Dios, utilizadas para marcar pactos y revelar profecías. La forma del anís estrellado se alinea con estas creencias, convirtiéndolo en un símbolo natural de protección y dirección. Su estructura única puede haber llevado a muchas culturas a considerarlo un reflejo de los principios cósmicos y espirituales que rigen el universo.
El anís estrellado también ha sido relacionado con la idea de protección espiritual. En diversas tradiciones se ha creído que ciertas plantas poseen la capacidad de alejar las energías negativas y actuar como barreras contra influencias dañinas. El fuerte aroma del anís estrellado ha sido empleado en la creación de amuletos y sahumerios utilizados en rituales de limpieza y consagración. Se decía que colocar anís estrellado en el hogar o llevarlo consigo podía brindar resguardo contra la mala fortuna y los espíritus malignos. En la Biblia se menciona el uso de fragancias y aceites perfumados en ceremonias de santificación, donde los aromas no solo servían como ofrendas, sino que también tenían un significado espiritual profundo. La conexión entre el perfume y la santidad se repite en múltiples pasajes, lo que sugiere que las especias y hierbas fragantes no solo cumplían funciones prácticas, sino que eran consideradas portadoras de bendiciones y protección. Otro de los simbolismos más importantes del anís estrellado es la purificación. A nivel físico, su uso en la medicina tradicional ha servido para limpiar el cuerpo de toxinas y equilibrar el organismo, pero su significado espiritual va más allá. La purificación es un tema recurrente en las Escrituras, donde se menciona la importancia de la limpieza tanto exterior como interior para acercarse a Dios. En los tiempos bíblicos, el uso de hierbas y especias en los rituales de purificación era común. En el libro de Números se describe cómo el hisopo se utilizaba en ceremonias para la limpieza espiritual, mientras que en el Éxodo se detallan las mezclas de aceites y perfumes empleadas para santificar los espacios sagrados. La capacidad del anís estrellado para limpiar el cuerpo y su papel en antiguas prácticas de purificación sugieren que pudo haber sido percibido como un símbolo de renovación y preparación para la comunión con lo divino. El anís estrellado también ha sido considerado un símbolo de sanación. Su uso en la medicina tradicional para tratar enfermedades respiratorias, digestivas y nerviosas demuestra que ha sido valorado por sus propiedades curativas desde la antigüedad. En la Biblia, la sanación es un tema central, estrechamente ligado a la fe y la intervención divina. Muchos de los aceites y especias mencionados en las Escrituras eran utilizados tanto para curar el cuerpo como para simbolizar la restauración del alma. En este contexto, el anís estrellado pudo haber sido visto como una herramienta para la sanación espiritual, una planta que ayudaba a equilibrar el cuerpo y la mente, brindando paz y bienestar. La relación entre los remedios naturales y la espiritualidad refuerza la idea de que los elementos de la creación no solo tienen propósitos físicos, sino también significados profundos relacionados con la protección y el bienestar del ser humano. La conexión del anís estrellado con la conciencia y la reflexión espiritual es otro aspecto clave de su simbolismo. En muchas tradiciones, las hierbas aromáticas han sido utilizadas para mejorar la meditación y la oración, facilitando estados de calma y claridad mental. En la Biblia, el incienso era quemado en el templo como una representación de las oraciones ascendiendo al cielo. Su fragancia era considerada un medio para acercarse a Dios y establecer una conexión más profunda con lo sagrado. El anís estrellado, con su aroma intenso y envolvente, ha sido empleado de manera similar en diferentes culturas, ayudando a las personas a entrar en un estado de introspección y comunión espiritual. Su uso en la meditación y la oración sugiere que ha sido valorado no solo por sus propiedades físicas, sino también por su capacidad para abrir la mente y el corazón a la presencia divina. Otro aspecto del simbolismo espiritual del anís estrellado es su relación con el equilibrio y la armonía. Su forma estrellada representa simetría y perfección, lo que ha llevado a muchas interpretaciones relacionadas con la necesidad de vivir en armonía con las leyes espirituales y el orden divino. En la Biblia, la idea de equilibrio está presente en la enseñanza de que el ser humano
debe alinear su vida con los principios de Dios para alcanzar la paz y la plenitud. Así como el anís estrellado ha sido usado en la medicina tradicional para equilibrar el cuerpo, su simbolismo espiritual puede relacionarse con el llamado a encontrar estabilidad y propósito en la vida a través de la fe. Su estructura refleja la armonía que se busca en la vida espiritual, un recordatorio de que todo en la creación tiene un propósito y un diseño intencional. El anís estrellado también se asocia con la sabiduría y la revelación. En muchas culturas se ha creído que ciertas especias pueden ayudar a mejorar la claridad mental y la intuición. En la tradición bíblica, la sabiduría es una de las virtudes más importantes, presentada como un regalo divino que permite comprender los caminos de Dios. La presencia de especias en los aceites sagrados y en las ceremonias del templo sugiere que eran vistas como herramientas para acceder a una comprensión más profunda de la voluntad divina. El anís estrellado, con su fuerte conexión con la purificación y la sanación, pudo haber sido valorado como una especia que facilitaba la reflexión y el discernimiento espiritual. La renovación y la transformación son otros temas espirituales que pueden vincularse al anís estrellado. El proceso de extracción de sus propiedades a través de la infusión o la destilación puede verse como una metáfora del cambio y el crecimiento personal. En la Biblia, la transformación es un concepto central, reflejado en el llamado a la renovación del espíritu y la fe. La forma en que el anís estrellado libera su aroma cuando es expuesto al calor puede compararse con la forma en que las pruebas y los desafíos refinan el carácter y fortalecen la relación con lo divino. Finalmente, la fe y la provisión divina son temas que pueden vincularse al significado espiritual del anís estrellado. Muchas de las hierbas y especias mencionadas en la Biblia eran vistas como regalos de Dios, proporcionadas para el bienestar del ser humano. La idea de que la naturaleza es un reflejo de la sabiduría y el cuidado divino se repite en numerosos pasajes bíblicos, y el anís estrellado, con su diseño complejo y beneficios únicos, ejemplifica esta idea. Su uso a lo largo de la historia como un símbolo de protección, sanación y guía demuestra que su significado trasciende lo físico, ofreciendo una conexión con los principios espirituales que han acompañado a la humanidad desde tiempos antiguos. A lo largo de la historia, las hierbas y especias han desempeñado un papel crucial no solo en la gastronomía y la medicina, sino también en la espiritualidad y los rituales sagrados de diversas culturas. Desde tiempos antiguos, se ha creído que ciertas plantas poseen cualidades que van más allá de sus propiedades físicas, atribuyéndoles significados simbólicos que reflejan verdades espirituales más profundas. El anís estrellado, con su distintiva forma de estrella y su aroma intenso, no es una excepción. Su simetría perfecta, su fragancia penetrante y su uso en prácticas medicinales y religiosas han llevado a que sea considerado un símbolo de protección, purificación, equilibrio y conexión con lo divino. El simbolismo espiritual del anís estrellado comienza con su forma. Desde tiempos remotos, las estrellas han sido vistas como representaciones del orden cósmico, la sabiduría divina y la guía espiritual. En la tradición bíblica, las estrellas aparecen como señales de la voluntad de Dios, siendo la estrella de Belén uno de los ejemplos más conocidos. La estrella que guió a los sabios hasta el nacimiento de Jesús simboliza la dirección divina y la revelación espiritual. El anís estrellado, con su forma natural de estrella, puede haber sido percibido como un reflejo de esta misma idea, un recordatorio de que el universo está diseñado con un propósito y que la humanidad siempre cuenta con una guía espiritual para encontrar el camino correcto. Otra de las interpretaciones más comunes del anís estrellado en la espiritualidad es su asociación con la protección.
En muchas culturas, se ha utilizado como un talismán para alejar influencias negativas y crear un ambiente de seguridad espiritual. Se cree que su fuerte aroma tiene la capacidad de limpiar energías densas y servir como un escudo contra el mal. En la tradición judeocristiana, el concepto de protección divina es recurrente. En la Biblia, se habla con frecuencia de cómo Dios protege a su pueblo a través de señales, símbolos y rituales específicos. En los tiempos antiguos, los aceites perfumados y las especias aromáticas eran utilizadas para marcar objetos y personas como sagradas, asegurando que estuvieran bajo la bendición y el resguardo divino. Es posible que el anís estrellado, al igual que otras hierbas fragantes, haya sido valorado en prácticas similares por su capacidad de crear un entorno purificado y consagrado. El anís estrellado también ha sido relacionado con la purificación, tanto física como espiritual. En la antigüedad, los rituales de limpieza eran una parte esencial de la vida religiosa. La Biblia menciona en múltiples ocasiones el uso de hierbas para la purificación, como el hisopo, que se utilizaba en los templos y en ceremonias de limpieza para eliminar impurezas y restablecer la santidad. El anís estrellado, con sus propiedades antimicrobianas y su potente fragancia, pudo haber sido empleado con un propósito similar. La idea de que un aroma puede transformar un espacio y hacerlo apto para la presencia divina es central en muchas tradiciones espirituales, lo que refuerza la posibilidad de que el anís estrellado fuera utilizado en la preparación de inciensos y aceites sagrados destinados a rituales de santificación. Otro aspecto fundamental del simbolismo del anís estrellado es su relación con la sanación. Durante siglos, ha sido empleado en la medicina tradicional para aliviar enfermedades respiratorias, mejorar la digestión y reducir el estrés. En las Escrituras, la sanación es vista como un acto de gracia divina. Jesús es representado como el gran sanador, restaurando cuerpos y almas a través del poder de la fe. Muchas de las hierbas mencionadas en la Biblia, como el bálsamo de Galaad y la mirra, eran utilizadas tanto por sus propiedades curativas como por su significado espiritual. El anís estrellado, al ser una especia con efectos sanadores, puede haber sido valorado no solo como un remedio natural, sino también como un símbolo de restauración y equilibrio, reflejando la creencia de que Dios provee lo necesario para la curación del cuerpo y del alma. En el ámbito de la meditación y la oración, el anís estrellado también tiene un significado importante. Su fragancia ha sido empleada en diferentes culturas para inducir estados de calma y concentración, lo que facilita la introspección y la conexión con lo divino. En la Biblia, el incienso juega un papel esencial en el culto y la adoración. El humo del incienso es descrito como una representación de las oraciones que ascienden al cielo, creando un puente entre la humanidad y Dios. El anís estrellado, con su aroma característico, podría haber sido usado en prácticas similares, ayudando a las personas a entrar en un estado de recogimiento y apertura espiritual. En muchas tradiciones religiosas, el uso de aromas en la oración no solo tiene un efecto psicológico, sino que también se cree que crea un entorno propicio para la manifestación de lo sagrado. El equilibrio y la armonía son otros de los conceptos asociados con el anís estrellado. Su estructura geométrica refleja un orden perfecto, lo que lo convierte en un símbolo de estabilidad y alineación. En la tradición bíblica, la armonía se encuentra en la relación entre el hombre y Dios, en la búsqueda de una vida justa y en la adhesión a los principios divinos. Se enfatiza la importancia de vivir en equilibrio, evitando los extremos y siguiendo un camino de fe y rectitud. El anís estrellado, con su forma radial equilibrada, representa esta idea de orden y propósito, recordando que la vida espiritual también requiere estructura y alineación con valores superiores. La sabiduría y la revelación espiritual
también están vinculadas al anís estrellado. En muchas culturas, se cree que ciertas plantas pueden ayudar a expandir la conciencia y proporcionar claridad mental. En la Biblia, la sabiduría es uno de los dones más valiosos, descrito como un regalo de Dios que ilumina el camino de quienes lo buscan con sinceridad. Se menciona que el conocimiento espiritual es más valioso que cualquier riqueza material y que aquellos que buscan la verdad con humildad serán guiados a la comprensión divina. El anís estrellado, con su asociación con la claridad y la percepción, puede haber sido utilizado como un recordatorio de la importancia de la sabiduría y la conexión con la verdad eterna. Otro aspecto notable del anís estrellado es su simbolismo en relación con la renovación y la transformación. En la naturaleza, los procesos de cambio y regeneración son constantes, reflejando el principio espiritual de que nada permanece estático y que el crecimiento es parte fundamental de la vida. En la Biblia, la transformación es un tema recurrente, ya sea en la conversión espiritual, en la renovación del corazón o en la restauración de la fe. El anís estrellado, al liberar su fragancia y propiedades cuando se calienta o se infunde en líquidos, puede verse como una representación de este proceso de transformación, un recordatorio de que el cambio es necesario para el desarrollo espiritual. Finalmente, el anís estrellado puede ser visto como un símbolo de fe y provisión divina. En la tradición judeocristiana, la naturaleza es considerada una manifestación de la sabiduría de Dios, con cada planta y hierba creada con un propósito. En la Biblia se menciona que Dios provee todo lo que su pueblo necesita, desde el alimento hasta la medicina. El anís estrellado, con su combinación de belleza, utilidad y propiedades curativas, encarna esta idea de que la creación es un reflejo del amor divino. Su presencia en diversas culturas y tradiciones espirituales muestra que ha sido valorado como un regalo de la naturaleza, una herramienta que no solo nutre el cuerpo, sino que también inspira la mente y eleva el espíritu. El simbolismo del anís estrellado abarca múltiples dimensiones, desde la protección y la purificación hasta la sanación y la sabiduría. Su forma, su aroma y sus propiedades lo han convertido en un elemento especial dentro de la espiritualidad, sirviendo como un recordatorio de la interconexión entre lo físico y lo sagrado. Ya sea utilizado en rituales antiguos o apreciado en la actualidad, el anís estrellado sigue representando la armonía del universo, la guía divina y la posibilidad de renovación en el camino espiritual. El anís estrellado, con su distintiva forma de estrella y su aroma intenso, ha sido utilizado durante siglos no solo por sus propiedades culinarias y medicinales, sino también por su significado simbólico y espiritual. Tanto en la tradición judía como en la cristiana, los elementos de la naturaleza han sido interpretados como reflejos del orden divino y vehículos de significados profundos. El anís estrellado, con su estructura geométrica y su fragancia persistente, se ha asociado con la sabiduría, la protección, la sanación y la conexión con lo sagrado. Su presencia en la historia de la espiritualidad demuestra cómo un simple elemento natural puede encarnar principios espirituales fundamentales. Desde la perspectiva bíblica, el mundo natural es visto como una manifestación de la sabiduría y el propósito divino. Cada planta, cada semilla y cada especia contiene un diseño intrincado que refleja el orden sagrado. La estructura del anís estrellado, con sus múltiples brazos radiando desde un centro común, evoca la idea de unidad dentro de la diversidad, un concepto central en la teología hebrea y cristiana. La simetría de esta especia recuerda a la geometría sagrada, un principio presente en las construcciones del tabernáculo y el templo de Jerusalén, donde las medidas precisas y los patrones numéricos reflejan un significado espiritual profundo. En este contexto,
el número 8, presente con frecuencia en la disposición de los segmentos del anís estrellado, cobra especial relevancia. En la tradición judía, el 8 representa nuevos comienzos, como se observa en la circuncisión, que se realiza al 8º día de vida. En el cristianismo, este número está vinculado a la resurrección y la renovación, ya que Jesús resucitó al día siguiente del 7º, marcando el inicio de una nueva era de gracia. Uno de los aspectos espirituales más significativos del anís estrellado es su fragancia. En la tradición judía, los aromas desempeñan un papel central en la conexión entre lo terrenal y lo divino. El incienso sagrado utilizado en el Templo de Jerusalén estaba compuesto por una mezcla específica de especias y resinas, cuyo humo ascendía como una metáfora de las oraciones elevándose hacia Dios. Aunque el anís estrellado no se menciona explícitamente en estas recetas, su fuerte y duradero aroma se alinea con la concepción bíblica de las fragancias como elementos de purificación y santificación. En el cristianismo, los aromas también tienen un significado especial. Cuando los magos visitaron al niño Jesús, le ofrecieron mirra e incienso, dos sustancias valiosas tanto por su fragancia como por su simbolismo espiritual. Estos regalos no solo indicaban la realeza y el sacrificio de Jesús, sino que también reflejaban el uso de aromas en rituales de consagración. En este contexto, el anís estrellado, con su esencia envolvente, se relaciona con la tradición de la unción, donde los aceites perfumados se empleaban para marcar a personas y objetos como apartados para un propósito sagrado. Además de su fragancia, el anís estrellado ha sido considerado un elemento de protección en diversas tradiciones espirituales. En la mística judía y en la devoción cristiana, el uso de hierbas y especias como amuletos o resguardos contra influencias negativas tiene una larga historia. En el Antiguo Testamento se mencionan diversas plantas utilizadas en rituales de purificación y protección. En el libro del Éxodo, los israelitas marcan los dinteles de sus puertas con sangre de cordero para protegerse de la última plaga de Egipto, una acción que simboliza la creación de un límite espiritual contra el mal. En la tradición cristiana, los elementos naturales han sido empleados de manera similar en la consagración de espacios sagrados y en la bendición de hogares. El anís estrellado, con sus puntas afiladas que irradian desde un centro, se asemeja a los símbolos tradicionales de protección, evocando la imagen de un escudo celestial contra energías negativas. Las propiedades curativas del anís estrellado también refuerzan su importancia espiritual. En la tradición judía, la curación no se limita al cuerpo, sino que abarca la totalidad del ser, incluyendo la mente y el alma. La expresión hebrea refuah shlema, que significa sanación completa, refleja esta visión holística. El Talmud menciona repetidamente el uso de hierbas y especias en la medicina, reconociéndolas como parte de la provisión divina para el bienestar humano. En el cristianismo, Jesús es representado como el sanador supremo, y sus milagros de curación a menudo involucran elementos naturales, como el barro y el agua. El anís estrellado, conocido por sus efectos beneficiosos sobre la digestión y su capacidad para combatir infecciones, resuena con la idea bíblica de que la creación contiene los medios para la restauración y la renovación. Su papel en la sanación física puede verse como un reflejo de la sanación espiritual que se describe en la Escritura, donde la fe, el arrepentimiento y la gracia conducen a la restauración del alma. Otro aspecto fundamental de la espiritualidad del anís estrellado es su simbolismo en relación con la sabiduría oculta. En la tradición judía, el estudio de la Torá es comparado con la búsqueda de tesoros escondidos, donde verdades profundas se encuentran ocultas bajo la superficie del texto. De manera similar, Jesús empleaba parábolas para transmitir enseñanzas espirituales, utilizando elementos naturales para revelar verdades del reino de Dios.
El anís estrellado, con sus semillas protegidas dentro de su estructura, representa la idea de que la sabiduría debe ser descubierta y extraída con paciencia y discernimiento. Así como la esencia de la especia se libera a través de su preparación, el conocimiento espiritual se revela a través de la meditación, el estudio y la reflexión. El uso de especias en la unción y la consagración refuerza aún más la conexión del anís estrellado con las tradiciones sagradas. En la historia judía, los aceites de unción se preparaban con ingredientes fragantes para santificar sacerdotes, reyes y utensilios del templo. La unción no era solo un acto simbólico, sino una señal de elección divina y empoderamiento espiritual. En el cristianismo, la unción con aceite continúa en los sacramentos y prácticas de sanación, representando la presencia de Dios y su bendición sobre los fieles. El anís estrellado, con su aroma persistente y su estructura resistente, refleja la idea de que aquellos que han sido ungidos por lo divino dejan una marca indeleble, tal como la fragancia de una especia perdura mucho después de haber sido liberada. La forma del anís estrellado también posee un significado simbólico en ambas tradiciones. Su estructura radial recuerda a la iconografía celestial utilizada para representar la gloria divina. En la mística judía, el árbol de la vida simboliza la conexión entre lo humano y lo divino, con ramas que se extienden en un patrón armónico. En la iconografía cristiana, las imágenes de estrellas y luz son representaciones de Cristo como la luz del mundo. El anís estrellado, con su forma semejante a una estrella brillante, encarna estas ideas de iluminación, revelación y guía espiritual. Además, su uso en ayunos y rituales de purificación refuerza su asociación con la transformación espiritual. En la tradición judía, el ayuno es una práctica de arrepentimiento y renovación, acompañada a menudo por oraciones y el uso de fragancias para marcar la transición de un estado espiritual a otro. En el cristianismo, el ayuno es visto como un camino hacia una conexión más profunda con Dios, un acto de humildad y preparación espiritual. El anís estrellado, con su capacidad de intensificar sabores y mejorar la digestión, simboliza la purificación y el refinamiento del alma, recordando que la verdadera transformación implica tanto el cuerpo como el espíritu. En última instancia, el anís estrellado es más que una simple especia. Es un símbolo de orden divino, protección, sanación y revelación. Su presencia en la espiritualidad judía y cristiana invita a la reflexión sobre los misterios de la fe y el papel de la naturaleza como un reflejo de lo sagrado. A través de su forma, aroma y propiedades curativas, el anís estrellado sigue siendo un recordatorio de la conexión entre lo terrenal y lo divino, entre lo visible y lo trascendente.